Antes de que entremos un poco más en el meollo, quizá estaría bien aclarar un poco de terminologías, porque una cosa que yo noto mucho en las personas que sabéis mucho, ¿no?, de astrología, es que empezáis a hablar un poco como los médicos y los cirujanos cuando hablan entre sí, que empiezan a hablar con un lenguaje un poco encriptado, ¿no? No es tan reducido a, es decir, yo tengo el sol en tal, yo tengo la luna en cual, y no, la carta son muchas más cosas porque luego están los aspectos. Sí, Entonces esos aspectos, que son las comunicaciones entre un planeta u otro, al haber esa comunicación, el planeta no va a ser puro. Y podría pasar, por ejemplo, que algunos se focalicen solo exclusivamente sobre la componente astral y dejen de lado los otros aspectos que también condicionan la personalidad, como por ejemplo la parte psicológica, la parte de las agencias educativas, ¿no? Es decir, nuestra familia, nuestra escuela, nuestro entorno social, y que entonces pues caigan en un marco restringido y dejen de tener libre albedrío en el ámbito de la interpretación de sí mismos y de los demás, porque caen solo en la trampa del horóscopo comercial, quizás en este caso. Porque vas a entender que tienes unas necesidades en determinados sitios, con determinados planetas, porque igual, por ejemplo, deseas ser independiente o te gusta la independencia, pero emocionalmente necesitas el apego. Otra curiosidad que me vino el otro día, ya que la carta astral depende mucho del momento en el que hayan nacido. Los que nacen con una cesárea programada, por ejemplo, ¿esto es una forma de hackear su destino o se mantienen los patrones? Porque quizá estaba previsto que se iba a hacer la cesárea. Por ejemplo, eso de que mucha gente, ¿no?, que utiliza el signo para justificar sus comportamientos tóxicos, por ejemplo, es que soy Escorpio, que es el más odiado de todos. Y Escorpio es que es la energía que encarna muchísimas cosas tabú, como es el sexo, es el drama, los celos, pero que todo el mundo vive en mayor o menor medida. ¿Has conseguido alguna vez ligar a través del conocimiento de la carta astral de la persona que te gustaba? ¿Cuál es el límite ético al ofrecer una lectura que puede condicionar la gestión emocional de una persona vulnerable? Cada elemento, ¿qué significa cada elemento? ¿Qué representa el aire? ¿Qué representa el fuego? ¿Qué representa el agua? ¿Y qué signos lo confieren? Exacto. Me pone muy nervioso, ¿sabes? Bueno. Y esto va por mi amigo que sabe que no está. Lo sé, es el amigo de mis reels, ¿no? El que me manda más reels. Pero es el tío también que me... Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Juzgamos pero no escuchamos pod. Yo soy Francesco Scalise, para que los que no lo sepan, y si no lo habéis hecho y os apetece, inscribiros a nuestro canal en YouTube, en Spotify y por supuesto en Instagram, para que os enteréis de todo a través de los Reels, y sobre todo para que podáis apoyar la cultura en Internet, porque es el objetivo principal de este podcast, ¿vale? Aumentar un poco el nivel de lo que vemos por ahí, ¿no? Y sobre todo para que sigan pasando cosas maravillosas, como la que está pasando ahora. Hoy tenemos aquí una persona que nos va a hablar de un tema que ha vuelto a ser, bueno, algo muy, muy en auge, que es la astrología. Así que tenemos hoy, tengo el honor y el placer de presentaros a Alba Mazas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alba? ¿Te ha gustado el aplauso? Me ha encantado el aplauso. No vi la hora de utilizarlo, la Me verdad. siento muy aplaudida, gracias. Además de que hemos estado hablando a la nada, podemos decirlo. Bueno. Hemos estado haciendo media hora de podcast, Pero volvemos a repetir. pero pasa no nada. lo habíamos dado al rec, así que bueno. Tienes la suerte de traer a una invitada que le encanta lo que hace, le fascina la astrología y podemos estar hablando aquí horas. Increíble, increíble. Bueno, pues bueno, vamos a hablar un poco de cuál es mi punto de vista, primero de todo, ¿vale? Porque yo era muy escéptico hacia la astrología hasta que conocí a mi ex compañera de piso con la que hacía el otro podcast, que es Hablando en Pijama, que saludo desde aquí. Hola, Natasha. Que en el propio podcast pues le iba haciendo a la gente una serie de preguntas, y con 3 o 4 preguntas ya llegaba a entender no solo el signo, sino incluso alguna vez el ascendente y partes de los otros planetas de la carta astral, de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? De qué se trata. Entonces empecé a decir, vale, pues entonces aquí tiene que haber algo, ¿no?, relacionado con la realidad efectiva, porque a través de la carta astral pues me daba un perfil psicológico muy claro de mucha gente que ya no conocía. Entonces, bueno, puede que sea un efecto placebo de un lado, pero realmente luego me ha empezado a funcionar a mí también. Con lo cual, mi postura, ¿cuál es? Que
Creo que es una herramienta como otras, ¿no? Para conocer un poco las emociones y va un poco más allá de lo físico, porque no es astronomía, sino que es astrología, que ya no va en un marco tan físico, sino ya estudia la relación entre el movimiento de los planetas y el comportamiento humano. Ujú. Entonces, ha habido personas que durante milenios han estudiado esta disciplina y no tomarla para nada en cuenta para mí también sería una forma de terquedad, con lo cual para mí es igual de terco quien considera que es algo absolutamente abstracto y inútil, como alguien que diga, pues tú eres Géminis y yo soy Scorpio, pues no salimos juntos, ¿no? Un poco los dos extremos. Entonces, esa es mi visión, pero también es una visión provocadora porque yo aquí quiero representar también a los escépticos, aunque me lo empiezo a creer, y quiero que expliques un poco más, pues para ti, qué es la astrología, por qué te has acercado a ella, porque es una pregunta que nos han hecho en la calle. Si no Ujú. lo habéis visto, hemos hecho un buen reel, así que cuéntanos un poco por qué te has acercado a ello y qué es para ti o qué representa para ti la astrología. Bueno, pues yo me acerco a la astrología en un momento bastante crítico en mi vida en el que necesitaba, bueno, igual más conocimiento mío personal, ¿no? Y me empecé a... A mí siempre me había gustado, pero bueno, hacía como casi todo el mundo, reducirlo al horóscopo, pero sí, siempre desde pequeña era curiosa, le decía, ¿tú cómo, qué signo eres y qué signo eres? ¿No? Siempre me había llamado la atención. Es más, tengo aquí un tatuaje que me hice mucho antes de estudiar astrología y siempre había sido un tema que me había llamado la atención, pero en ese momento sí que necesitaba buscar respuestas, ¿no? Había ido bastante a terapia psicológica y había determinadas cosas que, hablando con gente, me habían dicho, oye, pues la carta astral te da un conocimiento de lo que son temas antepasados, patrones, en los que... Y bueno, cuando una ya va llegando a determinada edad, que va repitiendo en, en algunas cosas, pues siempre lo mismo, ¿no? Siempre las mismas situaciones, siempre mismo tipo de personas o tal, y quieres saber y conocer un poco más, ahí fue en el caso en el que yo me acerqué a la astrología. Muy bien. Y la verdad es que, bueno, oye, Y mira, una de las preguntas que nos ha hecho mucha gente es ¿cuál es la diferencia entre la astrología y la comercialización de la astrología a través del horóscopo diario, ¿no? Por ejemplo, como es una época en la que también vivimos cierta incertidumbre global, que ojalá se acabe cuanto antes esta guerra en Irán, ¿no? Y no haya más escalada porque está provocando realmente cierta ansiedad social y quizás uno de los motivos, según mi forma de verlo, también es de acercarse a algo que sigue siendo considerado una pseudociencia, quizá también sea la búsqueda de la esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos distinguir la astrología como disciplina seria de la comercialización y lo grotesco, ¿no? Cuando llega a ser grotesca el horóscopo. bueno, yo creo que esto tiene mucho que ver con la cultura de la inmediatez y que todo el mundo quiere Sí. respuestas milagrosas muy rápido y exige que tú le cuentes su vida en un minuto y que el conocimiento de uno mismo sea, tienes Mercurio aquí y es en este tal y en este signo y entonces ya soy así. Ah, yo ya soy así. No. O sea, eso es muchísimo más amplio y reducirlo a eso, pues a mí me parece algo ridículo. Pero bueno, también, pues yo qué sé, comercialmente, pues eh, Sí, da para ser instrumentalizada, digamos, ¿no? claro, Como cosa. un poco Porque juega sí. un poco con las necesidades de la gente también. Claro, yo, por ejemplo, me veo en la tesitura que ahora mismo me encanta la astrología, pero no me gustan nada las redes sociales. Pero si quiero mover mi trabajo, voy a tener que entrar por ahí. Entonces, al final, ¿Tú qué le aconsejas a la gente que se quiere acercar a este mundo para que no caiga en la trampa, digamos, de lo grotesco? principalmente que se hagan la carta astral. Que vayan junto a una Claro, que profesional, ¿no? vayan donde un Que profesional. vayan a donde tú. Bueno, por donde ejemplo, si quieren también no habría problema. Yo les puedo que hacer oye, la la haces carta muy astral. bien, ¿eh? Porque me la has hecho muy bien, ¿eh? Me ha pillado todos los aspectos de mi vida, ¿eh? No se le ha escapado ninguno. Está bien empezar por ahí, pero Ujú, también decirle a la gente que no es milagroso. ujú. Y que el conocimiento de uno mismo en una sesión podemos hablar de muchas cosas que tú luego te vas a ir a tu casa, te vas a replantear. Date cuenta que muchas cosas de la carta astral hablamos del inconsciente. Sí. Entonces no son cosas que tú en el momento yo te digo, ¿te gusta el color verde? No, es mucho más profundo. Entonces son cosas a medida, a reflexionar. Yo desde que llevo estudiando con mi carta y todavía sigo viendo cosas a día de hoy que van encajando las piezas, después de tantos años. Entonces es como...
Pues mira, antes de que entremos un poco más en el meollo, quizá estaría bien aclarar un poco de terminologías, porque una cosa que yo noto mucho en las personas que sabéis mucho, ¿no?, de astrología, es que empezáis a hablar un poco como los médicos y los cirujanos cuando hablan entre sí, que empiezan a hablar con un lenguaje un poco encriptado, ¿no? Por Ujú. ejemplo, es que está hoy la luna en Piscis y en casa 12, tal. Entonces, pues uno pone una historia así, que fue, por ejemplo, la historia que vi yo en tu Instagram estos días, y te dije, oye, está un poco encriptado eso, ¿no? Y tú me dijiste, si quieres te lo explico con los gestos, justamente, ¿no? Pero sí, quizás hay que hacer un poco una astrología para dummies, ¿no? Así que vamos a explicar un poco, por ejemplo, qué son los planetas y las casas, porque son la base un poco, ¿no?, de, de la astrología, ¿no? ¿Cómo se identifica? ¿Qué es un planeta? Como que cuando decimos, ¿tienes la luna en cáncer o tienes el ascendente en...? ¿Qué significa? Vale, a mí me gusta explicarlo. Bueno, normalmente muchas veces en las consultas de carta astral utilizo Playmobil, porque la Ah, gente lo suele, los Legos, en plan. sí, Ah. para hacer los personajes que son los planetas. Digamos que los Eso se planetas hace con las constelaciones también, ¿no? también, Mm. sí, sí. Y en psicología también se Sí. utiliza, bueno, para bastantes Para las terapias. herencias Sí, familiares. para bastantes terapias. Pero bueno, la persona lo relaciona rápido y es como un utensilio que funciona bastante bien. Entonces, digamos que se reparten en tres cosas, ¿no?, importantes. Una serían los personajes, que son los planetas. Mercurio, por ejemplo, el famoso Mercurio retrógrado. Ah, el famoso Sería, Mercurio. Esto lo decís siempre, pero ¿qué es esto del Mercurio retrógrado, bueno, tío? porque Mercurio es el planeta que más retrograda durante el año. ¿Y qué significa que esté retrógrado? Realmente las retrogradaciones son desde la Tierra, el planeta se ve, pero es solamente un efecto óptico desde la Tierra, que se mueve hacia atrás. Aunque esto no sea real, no hay un movimiento Ujú. hacia atrás, siempre van hacia adelante. Pero desde la Tierra se ve así. Entonces, bueno, ese m los estudios dicen que cuando Mercurio está retrógrado es un momento en el que nos replanteamos las cosas, la mente como que Vale, todo. esta es la metáfora, ¿no? De... Claro, todo va, hay más dificultad, la mente va como hacia atrás, tienes procesos en los que te replanteas cosas, por eso siempre dicen que aparecen los sex. Me suena demasiado a mí esto, ¿eh? Claro. Igual os suena a vosotros también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues si Mercurio fuese la mente, sería uno de los personajes. Venus sería pues cómo encantamos a los demás, por poner un par de ejemplos, ¿no? Ujú. Venus sería cómo encantamos a los demás, las cosas que nos gustan. Eso los personajes. Después estarían los signos, que a mí me gusta decir para que la gente lo entienda bien fácil, que es como el disfraz, la Ujú. pintura que tú le pones a esos personajes. Vale. No es lo mismo estar pintado de rosa que estar pintado de negro, Ajá. por ejemplo. No es lo mismo tener Libra que tener Escorpio Sí. de pintura. Y eso da unas características a ese personaje. Ujú. ¿Vale? Y después esos personajes con esos disfraces, digamos, por llamarlo así de alguna manera sencilla, se mueven dentro de unas casas. Y las casas son ámbitos de la vida. Pues desde Vale. la casa 2 que sería el trabajo, la autoestima de la persona; Muy la bien. casa 3 que sería la manera de entender, o sea, la manera de entender, lo que es el ambiente cercano, los vecinos, los primos. ¿Vale? La casa 4 sería ya el ambiente más familiar, más íntimo, es una casa de agua. Todo esto tiene muchas más connotaciones, ¿no? Pero bueno, para explicarlo así sencillo, Muy bien sería explicado, la más o verdad, menos ¿eh? así. No lo había entendido yo nunca, mira, me lo acabas de, me acabas de aclararlo todo. Y por Y ejemplo, después, sí, vale, sí, perdona. porque allá sí lo dejamos como más cerrado y redondo para las personas que hayan visto el mandala, lo que es la carta astral. Dentro hay unas líneas rojas y azules, en varios colores. Esas son la comunicación que tienen esos personajes con esos disfraces, como le hemos llamado, dentro de esas casas, que serían esos ámbitos de la vida, cómo se comunican con otros personajes que están en otras casas, con otros disfraces, en otros, o sea, en otros ámbitos de la vida. Y a veces las comunicaciones pueden ser tensas, fluidas. Sí, sí. Yo, mira, me acabo de acordar, como me lo explicó Natasha a mí, que, por ejemplo, si tienes la luna en cáncer, significa que a nivel emocional te portas como un cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque la luna representa la parte emocional. Y luego, por ejemplo, también, Mercurio, por ejemplo, representa la comunicación y el pensamiento, y yo también lo tengo en cáncer, tengo mucho en cáncer, y esto lo descubrí después de muchísimo tiempo. Yo solo pensaba que tenía la influencia de Géminis y como mucho de mi ascendente, pero en realidad sí que las influencias son muchas más, ¿eh? Entonces, ahí eso explica cuando la gente dice, claro, es que yo no me identifico Claro, eso es lo que te iba a claramente decir con cuando el dicen: "Yo signo. no me identifico con el signo". Bueno, yo he visto en varias cartas, me ha pasado con frecuencia que, por ejemplo, solamente del signo del Sol tienen ese planeta, el Sol.
Estamos reduciendo a la carta, a toda la configuración energética, solamente a un planeta, digamos que a un 10%. Entonces, claro, decir, es que yo no me identifico con ser Géminis, por ejemplo, por poner Ujú. tu caso, no me identifico con ser Géminis, si igual tienes 5 o 6 planetas con ser cáncer, si yo te empiezo a hablar de la energía canceriana, posiblemente digas, wow, pues en esto sí que realmente me siento identificado, ¿no? Pues sí, efectivamente, cuando me lo Por eso hay que dijiste, hacerse la carta astral. sí, sí, y la verdad que merece muchísimo la pena, sí, porque es un instrumento más también de conocimiento. Yo, para decirte una anécdota, ¿no? Una vez estaba vendiendo tarjetas de crédito durante 15 días porque no fui capaz de engañar tanto a la gente, la verdad, por muy Géminis que sea. Y bueno, pues el único elemento que yo tenía delante era la fecha de nacimiento de la persona, ¿no? Entonces dije, vale, pues voy a probar a portarme con esta gente según el signo que es y las informaciones que tenía yo, ¿no? De estos signos. Y oye, pues me funcionaba, ¿eh? Es decir, la mayoría de los clientes que hacían eran los que me conocía el signo de alguna manera. Ahora, muchos podrían decir, claro, es que podría ser placebo también, que tú te hayas convencido, pero casualmente me ha funcionado, ¿vale? Con lo cual, sí, yo creo que es una herramienta como otra porque te obliga a tener que analizar los aspectos emocionales, con lo cual quizás crea un efecto dominó para que te acerques también a otras disciplinas un poco más científicas, si las queremos ver así, como la psicología, por ejemplo, Por ¿no? ejemplo, sí. Entonces, otra No todo el cosa... mundo se atreve a esto, claro. ah, Pero sí que realmente, como bien se sabe, el conocimiento es poder. Entonces, cuanto más conocimiento tú tienes de tú mismo, más consigues controlar determinados aspectos de tu vida, de ti mismo, de relacionarte con los demás, de un montón de cosas. Si, por ejemplo, eres una persona muy emocional y estás totalmente condicionado a ser fuerte, 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 pues posiblemente llega un momento que tengas una depresión. sí, 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 Porque hay una claro. parte de ti que no se está expresando como, ¿no? Esa sensibilidad la estás todo el rato ocultando, 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 pero simplemente la ocultas, no la puedes evitar, está ahí. Sí, sí, a los que conocen el fenómeno del patriarcado, pues quizás esto les suene también, ¿eh? Sobre todo a los hombres, ¿no? Sí, por ejemplo, yo solo veo mucho en hombres que tienen lunas muy sensibles, como pueden ser las lunas de agua, que sienten mucho, que son muy sensibles y demás, pues claro, están todo el rato tapándose con máscaras, pero al final esa luna sigue ahí, sigue funcionando ahí. Muchas veces esto lo que ocurre es que se proyecta tanto en hombres como en mujeres. Los signos femeninos, como podrían ser la Luna o Venus, los hombres los viven por mediación de su pareja, proyectados, y las mujeres, por ejemplo, Marte, que sería, digamos, el guerrero, ¿no? La acción y demás, y el Sol, que es pues un poco el ser o la configuración de cómo brilla esa persona, lo vive por su pareja masculina. Y podría pasar, por ejemplo, que algunos se focalicen solo exclusivamente sobre la componente astral y dejen de lado los otros aspectos que también condicionan la personalidad, como por ejemplo la parte psicológica, la parte de las agencias educativas, ¿no? Es decir, nuestra familia, nuestra escuela, nuestro entorno social, y que entonces pues caigan en un marco restringido y dejen de tener libre albedrío en el ámbito de la interpretación de sí mismos y de los demás, porque caen solo en la trampa del horóscopo comercial, quizás en este caso, ¿no? Sí, pero bueno, el libre albedrío siempre hay que tenerlo en cuenta. O sea, tú cuando haces una carta o, bueno, eh, un astrólogo siempre no puede ser la astrología antigua sí, era súper determinista. Tú tienes Saturno en casa 7 y no vas a tener pareja nunca jamás en tu vida. No, ahora la astrología se ha abierto de otras maneras. Por ejemplo, la disciplina que yo estudio es astrología psicológica evolutiva y lo que vemos es, pues, cuáles son tus características, cómo puedes evolucionarla, lo que hablábamos antes de alta energía, baja energía, ¿no? Ah, vale, expliquemos esto porque efectivamente existen signos más desarrollados y signos menos Sí, desarrollados. más bien digamos que es la baja energía del signo o la alta energía del Sí, signo, tú ¿no? puedes ser Géminis, pero puedes ser un Géminis básico o un Géminis evolucionado, ¿no? Sí, digamos que la energía, Mm. más bien, sí, Un eso es. ejemplo que me has hecho antes es el del Virgo, ¿no? La persona que es Virgo, que todos sabemos que es el perfeccionista. Sí, el perfeccionista, pues llevar la perfección a la excelencia o llevarlo al extremo, que sería la rayadura total, el TOC, ¿no? Sí, El querer, el overthinking, el caer en el perfeccionismo claro, inútil, digamos, sí, ¿no? sí, o extremo, ¿no? Que no, no, Ujú. no tenga ningún sentido. Entonces todo tiene como una doble vara de medición, ¿no? De Claro. interpretación. Entonces la carta también lo que te ayuda es eso, a ver un poco también, a ver un poco en el grado de conciencia en el que tú estás viviendo todas esas energías y darte las posibilidades de que hay más opciones. Pero no tan determinista, sino es algo mucho más amplio. No esto es así porque es así. No es el yo soy así porque soy así. Sino podemos Ujú. ser así o modificarlo y ser de otra manera. Y de ahí,
¿Por qué crees que, por ejemplo, que el ser humano necesita otorgarle una narrativa astral a algo que igual, al fin y al cabo, puede llegar a ser completamente azaroso? Porque esto no lo sabemos. Es decir, siempre son suposiciones. Como decía antes, yo siempre voy al nivel de, no sé, de dudarlo todo, ponerlo todo en duda. Entonces, ¿dónde está el límite, no? Es decir, que la gente... Es decir, ¿crees que hay muchos que intentan buscar un sentido a la vida y lo hacen como sea y entonces se acercan a la astrología por esto también? No sé, yo creo que el ser humano también necesita respuestas para un montón de cosas. Entonces, hay gente que las busca en la astrología, otra gente las busca en la religión, otra gente las busca, ¿no? Yo creo que y de ahí, pues, cada uno saca lo que le puede parecer más coherente o sí, Porque hay una crítica también que se hace, yo estoy aquí para presionarte, ¿vale? Que lo sepas, pero yo tengo que representar todas las partes. Y la crítica, ¿cómo respondes a esta crítica que se le tiene a la astrología, ¿no? De verse como una forma compleja de sesgo de confirmación que al fin y al cabo también puede confirmar lo que nosotros estamos pensando, ¿no? De algún modo. pero porque yo creo que se reduce mucho a esto, así a esta astrología más rosa y demás, ¿no? Porque realmente cuando hablas con astrólogos, ninguno confirmamos nada. O sea, hay millones de factores dentro de una carta que pueden, o sea, no es porque tienes Marte en Virgo vas a ser de determinada. Pero entonces alguien así te podría decir, vale, entonces tenéis la salida a todo. Es decir, que si uno te dice, yo no me identifico, dices, claro, es que hay también otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Podría Claro. ser una salida fácil, Bueno, a ¿no? ver, al final tú estás haciendo una lectura, que es nuestro trabajo, y nosotros tenemos que desarrollar ese trabajo. Entonces yo invito a la gente a que se haga la carta y vea en ese desarrollo de lo que se le va a exponer en esa carta si tiene algo que ver con él o no tiene nada que ver. No pierde nada por No, hacerla. no, sin duda, claro, claro. Si está interesado o quiere investigar un poco más o demás, no. Tú aconsejas que se acerquen de todos modos y prueben. Claro, es que es mucho más amplio, no es tan reducido a, yo tengo el sol en tal, yo tengo la luna en cual, y no, la carta son muchas más cosas porque luego están los aspectos. Sí, sí, no, Entonces, esos aspectos, que son las comunicaciones entre un planeta u otro, al haber esa comunicación, el planeta no va a ser puro. No tienes ujú. un Mercurio en Virgo. Si tienes una cuadratura con Marte, pues va a ser un Mercurio en Virgo con una cuadratura con Marte, que eso va a dar otra configuración. Por eso las personas somos todos diferentes. Muy bien, muy bien, muy bien. No, no, sí, sí, claro. ¿Y crees que también la astrología podría ayudarnos a entendernos ciclos históricos o también, o solo exclusivamente es una herramienta individualista? Bueno, a ver, la luna pasa todos los ciclos, todos los signos los hacen 28 días. En Ah, 28 días hay un montón de cosas que se mueven en 28 días, desde las mareas, los ciclos femeninos, sí. un montón de cosas. O sea que Sí, yo esa creo, podría ser una explicación física realmente al movimiento de los astros, ¿no? Cuando alguien te pueda preguntar, pero ¿cómo es posible que los astros influyan, los movimientos de los astros influyan en el comportamiento humano? Pues simplemente pensar en la luna, cómo influye físicamente a nosotros seres ujú, humanos. Nosotros tenemos más del 70% de agua y la luna mueve los mares con las mareas, con lo cual esto es posible que influya, ¿no? En nuestro movimiento interno, ya que estamos hechos de agua prácticamente. Te podría ser una explicación de algún modo, ¿no? Física claro, es que al final es física, es energía Exacto. de lo que hablamos. Aunque tú le quieras poner, le ponemos nombres, le ponemos símbolos, Mm. se intenta explicar de otra manera, pero estamos hablando de algo energético. Dime una cosa, ¿cómo se puede diferenciar una sesión astrológica de una sesión psicológica, meramente psicológica? Bueno, principalmente porque un astrólogo no es un psicólogo. Aunque Ujú. estudiamos, yo en mi caso, astrología psicológica evolutiva, pero no, nosotros no somos psicólogos. Entonces, lo que, bueno, sí que se ven patrones, se ven cosas de lo que es el linaje familiar y demás, y cosas que afectan a esa persona a nivel psicológico. Pero bueno, en mi caso, yo lo que hago es derivarlo, comunicarlo con el consultante y decir, oye, igual quizás necesites otro tipo de terapia para poder, porque bueno, lo vas hablando con él, ¿no? Y se ve que igual pues haya determinados patrones que sí, que están más fijados o demás, que tiene que resolver de alguna otra manera que no vamos a poder alcanzar en la carta, ni es mi caso, ¿no? No es mi disciplina. Entonces, o cualquier otra terapia holística también, ¿no? Las constelaciones familiares Ujú. también se utilizan para todo este tema de cosas de ancestrales y Sí. demás que en la carta se ven.
Sí, Claro. porque esta es otra movida también, porque conozco algunos que lo han hecho, me parece increíble, ¿no? De cómo estamos condicionados también por las herencias Ujú, emocionales del pasado, porque el ADN al final también guarda información relacionadas con la componente emocional de algún ujú. modo, ¿no? Y cómo Claro. hemos reaccionado frente a determinados tipos de emociones, como por ejemplo cuando éramos primitivos, el cortisol pues era muy útil porque nos hacía escapar de los problemas, pero Ujú, ahora un exceso de cortisol pues puede presentar un factor de estrés enorme y por eso vivimos estresados, ¿no? Porque tenemos como unos impulsos tan grandes y muchas veces no entendemos de dónde viene, ¿no? Esta condición existencial y quizás viene de esta programación también que se tiene a nivel generacional, que se va trasladando de generación en generación. Por eso es muy importante entenderse, ¿no? Y claro, sí, es un poco también yo creo que todo en medida de la observación, ¿no? Si tú, por ejemplo, te crías en una familia con un montón de miedos, aunque tú intentes ser una persona muy valiente, pero siempre ha habido una voz que te decía, cuidado, ya. no haces esto, lo otro, Bueno, los no". millennials esto lo tenemos muy claro. De hecho, esto decía mi hermana, me mandó un meme el otro día y decía, ¿por qué los millennials tenemos miedo a todo? Porque nuestra madre nos decía, cuidado con esto, cuidado con lo otro, Cuando igual si bajas... en generaciones anteriores era como, deja al niño que salga andando". Claro, era como, ¿no? Sí, ahora hay una sobreprotección que, vamos, esto Pues se eso ha al ido de las final manos. afecta al individuo, o Claro que sea, afecta. obviamente vas a estar condicionado con Y eso, ¿no? afecta incluso físicamente en literalmente en cómo tu cuerpo reacciona frente a las situaciones, ¿no? Es decir, si tú antes de pequeños les dejaban fuera a las intemperies, llovía, hacía calor, daba igual, pues este sistema inmunitario se adaptaba a ello. Y ahora no, ahora estamos, muchas veces esto que se le da a los niños en la tablet para calmarle, esto es lo peor que Mm, podéis hacer. ya. Lo peor que podéis hacer. Y bueno, otra curiosidad que me vino el otro día, ya que la carta astral depende mucho del momento en el que hayan nacido. Los que nacen con una cesárea programada, por Ujú. ejemplo, ¿esto es una forma de hackear su destino o se mantienen los patrones? Porque quizá estaba previsto que se iba a hacer la cesárea, ¿no? Bueno, yo he visto cartas de niñas, o sí, de niñas, sí, ese era el caso de una niña, que habían programado el día del nacimiento y claro, una busca, ¿no? Y esas cosas te llaman la atención, pues, y luego en el estudio de lo que son dos cartas que se llama la carta compuesta, ¿no? Que es una carta, por ejemplo, de una madre y una hija. A la hora de ver la carta de esta madre y de esta hija, pues se veía que, por ejemplo, los soles los tienen en oposición, que digamos que es en un lado, en el otro de Esto la es muy carta. curioso, ¿eh? Lo Sí, de las cartas, ¿cómo se sí, llamaba? ¿Cartas? carta compuesta. Compuesta. Sí, Vale, carta vale. compuesta. La carta compuesta sirve para, bueno, pues eso, para Ver analizar la dos cartas de relación. dos personas, eso es. Wow. Sí. Y, por ejemplo, eso de que mucha gente, ¿no? Que utiliza el signo para justificar sus comportamientos tóxicos, por ejemplo, es que soy Scorpio, que es el más odiado de todos, ¿no? El más deep. A ver, yo voy a sacar una lanza aquí en Escorpio, porque yo tengo muchos planetas en Escorpio. Y Escorpio es que es la energía que encarna muchísimas cosas tabú, Mm, como es el sexo, como es el drama, los celos, pero que todo el mundo vive en mayor o menor medida. exacto, entonces como que la gente le tiene miedo a ese tipo de Y análisis tan todos tienen profunda. Escorpio en su carta también. ¿Ah, sí? Claro, sí, sí, ¿Y por sí. qué? Porque en el mandala están todas las energías. Entonces, posiblemente, aunque esa persona no tenga ningún planeta, pero va a tener una casa que tenga la energía de Escorpio. Bueno, vale, vale, vale. Y bueno, pues ahora te dejo un poco de libertad para que seas tú la que hable de este tema, ¿no? Es decir, yo ya mis propias preguntas, mi curiosidad personal se acaba un poco aquí. Ujú. Entonces, me gustaría saber qué es lo que añadirías tú, es decir, qué es lo que tiene que saber la gente cuando se aproxima, además de todo lo que hemos hablado hasta ahora. A mí me gustaría aconsejarles que ni le tengan miedo ni tampoco lo demonicen, porque bueno, eso, no sé, sigue ocurriendo también, ¿no? Con la psicología, ¿no? Que hay mucha gente que, ay, era loquero y tal, y dices, bueno, vale. Eso también depende un poco de cada uno, pero yo como consejo les diría que no tengan miedo y que prueben, que investiguen, que se hagan la carta astral y que, ¿Y esto es que se hace en la carta astral por la IA? ¿Esto vale o...? a ver, yo la he utilizado porque, claro, como astróloga quise saber hasta Ujú, dónde nos iba a poder quitar el trabajo. La IA a mí me gusta utilizarla como un libro más, ujú. donde puedes encontrar conocimiento, pero la IA no sabe interpretar una carta astral, principalmente porque se confunde. Mm.
no tiene un programa como puede ser astro.com, que es uno de los programas que yo utilizo para ver cartas astrales, que puede entrar cualquiera, además son gratuitos, y tú puedes meter tus datos y, por ejemplo, para saber pues dónde tienes la luna. Y está bien también que la gente empiece a buscar esa información, ¿no? Que te dé unas características. Lo que luego hay que, el astrólogo es el que realmente interpreta, tú puedes saber que tienes la luna en Cáncer, pero es lo que te decía antes, si esa luna está en aspecto con Marte, con Mercurio, va a dar también otras características. Eso es lo que el astrólogo te explica. Mm. Entonces siempre la componente humana en este ámbito siempre es Es súper fundamental. importante, es como intentar pensar que la IA puede ser un psicólogo. Claro, No, exactamente, igual, igual, no igual. tienen empatía, son máquinas al final. Y tú también es lo que yo hablaba antes, que Además que repiten el sesgo de confirmación también ahí, ¿no? Es decir, que intentan ser siempre desde tu lado, ¿no? No, no te claro, siempre dicen va a las ser cosas todo tal. maravilloso, Sí. nunca te va... Me parece increíble que hayas optado Bueno, por esta no, opción, ¿no? Eso es lo es que hace como, ChatGPT. a mí me hizo mucha gracia, vi un meme que decía, el Google Maps nunca te dice te has confundido, sino te dice recalculando ruta. Muy buena esa. Entonces, pues con la IA es un poco también así. Y hay cosas que también yo he tenido consultantes, ¿no? A la hora que me decías, sobre todo con los escépticos, ¿no? No va a ser todo maravilloso. También cosas que yo con una consultante me decía, esto que me dices pica, ¿eh? Porque claro, también llegas a sitios donde uno pues igual le cuentas cosas que intenta ocultar de sí mismo, no quiere ver, le cuesta más. Y ahora te voy a hacer una pregunta un poco más hot, ¿no? ¿Has conseguido alguna vez ligar a través del conocimiento de la carta astral de la persona que te gustaba? Mm, en un principio igual posiblemente sí. Ahora mismo no quiero saber ni ¿Y qué qué haces? signos En son. Tinder se lo preguntas. Dices, ¿tú No. cuándo has nacido? ¿A qué hora has nacido? Ahora no, Tal. ahora no quiero saber ni qué signos son, porque Eso de... prefiero dejarlo todo al libre albedrío. Además, como dijo uno de los astrólogos que tengo en referencia, le hacían una pregunta, ¿no? Y él decía que cuando alguna consultante le pregunta, mira, tengo aquí la carta de este chico y tal, no sé qué, y siempre decía lo mismo, no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Pues porque no, porque tú ya estás dudando. Ah, entonces si dudas, es menos Porque probable. nosotros sí que creemos en el libre albedrío. Estamos tan seguros de que la carta astral es real que siempre otorgamos el libre albedrío todo lo que tenga que hacer. ¿Sí? Claro. ¿Y entonces para qué sirven los patrones si hay tanto libre albedrío? Bueno, para el conocimiento de uno mismo. Por Ujú, ejemplo, a mí me gusta mucho explicar, si tú tienes una luna muy emocional y muy dependiente, que las hay, ¿no? Y, por ejemplo, tienes esa misma luna o Venus, que es lo que te gusta, lo que deseas, cómo encantas o demás, aspectada a un planeta a que es lo disruptivo, em, eh, pues digamos que un poco lo que viene siendo el apego ansioso y el apego evitativo, ujú, ¿vale? Por ponerlo así de una manera que la gente lo pueda entender bien. ujú. Porque una persona puede decir, joder, pues en algunos casos necesito esa dependencia, pero luego si esto pues me agobia mucho, la carta se ve eso muy bien reflejado. Sí, se ve Sí, mucho. sí. Porque Sí. vas a entender que tienes unas necesidades en determinados sitios, con determinados planetas, porque igual, por ejemplo, deseas ser independiente o te gusta la independencia, pero emocionalmente necesitas el apego. Mm. Y a eso me imagino hay que añadirle también un análisis psicológico de la persona, ¿no? Sí, pero eso ya para los psicólogos. Vale, dices tú, cada uno en su ámbito. Claro, ahí está. Yo le explicaría qué es lo que yo veo y si esa persona necesita o requiere más explicaciones psicológicas, ahí es cuando tiene que abrirse a hacer terapia. En realidad me están surgiendo más preguntas, ¿no? Pensaba que ya las había acabado, pero no. Por ejemplo, lo de la compatibilidad de los signos. Ajá. ¿Es una realidad empírica en tu práctica o realmente es una simplificación de las relaciones humanas? Yo creo que es algo como bastante sencillo, ¿no? Porque volvemos a lo de antes, la astrología está en todas partes. Entonces, si dos personas tienen bastante compatibilidad en signos, por ejemplo, o incluso también pueden ser opuestos y que se atraigan, ¿no? Los opuestos o complementarios siempre hay una, porque lo que no tiene uno lo tiene el otro, entonces hacen un buen equipo, ¿no? Se confieren, pero que es que todo esto va mucho más allá, es que también llegar a esa comprensión, a ese entendimiento, a saber cómo cada una de esas dos personas entiende su energía, cómo está de alta, de baja. No es solamente yo soy Libra, tú eres Piscis, nos vamos a entender bien. Son más Vale. cosas. Otra curiosidad que me podría surgir ¿es posible que la astrología haya sustituido de alguna manera la teología o que realmente sea una forma de teología donde los planetas sustituyen, ¿no? Las deidades para justificar nuestra existencia de alguna manera?
Creo que lo hemos hablado antes. Yo creo que la gente quiere creer, Ah, entonces por lo ¿no? mismo, ¿no? Vale. Sí, yo pienso que sí. Que en ese caso, ¿no? No es mi caso, la Sí, verdad. no es tu No, caso. yo lo veo como una herramienta de conocimiento personal, De más. principalmente. Sí, Vale. sí, sí. ¿Y crees que alguna vez has caído en la trampa, ¿no? De encasillar tanto a la gente y ya de no verlo más allá que la consideración astral, digamos, de la relación? Pues yo puedo ver la Pues yo he carta. caído, ¿eh? Alguna vez he caído en Claro, eso. yo puedo ver la carta, pero cuando tú ya has visto muchas cartas por ejemplo, te tienes consulta, vas viendo, no, pues que en esto yo no me siento identificado. ¿Por qué? Porque lo está proyectando. O sea, no somos ni, ni dioses ni adivinos. Entonces, esto un poco también lo que se ve ahí, pero cómo lo está viviendo la persona. Y bueno, Que pero suena como un poco, no, yo me quiero quitar un poco y dejar, ¿no? Que el libre albedrío, que para que todo el mundo diga, ah, pues sí, es verdad, claro, esto es así porque es así y tal, pero cuando profundizas en hacer una carta astral, ahí es cuando el conocimiento y la comunicación con la persona que le estás haciendo la consulta, es cuando realmente puedes explicarle todo, porque estás comunicándote también con ella, te está diciendo, pues esto lo vivo así o de la otra manera o demás. pues, las sesiones, ¿cómo funcionan? En plan, vienen junto tuyo y te dicen, Yo la mayoría las hago por videollamada. ah, online. Sí, online. ¿Y cómo funciona? Explícanos un poco. Bueno, yo tengo un previo estudio, necesito eso, hora exacta, es el lugar de nacimiento, la hora exacta es muy importante. En España se puede conseguir por el certificado digital, pues tienes Ah, sí. acceso a tu partida de nacimiento, sí, y ahí te Ujú. aparece automáticamente. Y si no, pedirla, no sé si es al ayuntamiento o no. Pero los certificados siempre ponen la hora exacta. Supuestamente sí. Sí. Pero, por ejemplo, en Italia muchas veces se la inventaban. Es decir, esto me lo decía mi Supuestamente padre. sí. Que de hecho muchos de los apellidos, ¿no? que estaban mal era porque cuando se iba al anágrafe, pues, bueno, se equivocaban y no sabían escribirlo bien y también lo hacían con la hora de Hombre, se nacimiento. supone que la hora de nacimiento es en el hospital, ¿eh? Es decir, esto lo hace el ginecólogo, tiene que Sí, saberlo, creo ¿sí? que sí, que lo hace el médico. Le Sí. das una responsabilidad astral también al, al ginecólogo, Podemos como si no tuviera ya demasiadas. meter la Joder, ¿eh? cabeza ahí en el hospital. ¿Ha apuntado usted bien la hora? Y mira que es importante. ¿Y has tenido alguna vez alguna persona científica con una mente científica que se haya dirigido a ti para saber lo de la carta astral? Eh, Un médico, un abogado, no, un biólogo. en un principio, Nunca has tenido no. gente. Esto es curioso, ¿no? Eso es curioso, sí. Como que están muy divididas las dos cosas. No, no hay gente que ve Bueno, las tiene una situaciones un poco más. concepción un poco como más mística. También la mayoría de las consultantes que tengo son mujeres, Ah, más que hombres. ¿por qué crees que pasa eso? No lo sé. Igual tenemos miedo menos miedo a conocernos. ¿Tú crees? No sé. Yo creo que a nivel emocional las mujeres estáis mucho más avanzadas que los hombres, Por ¿no? eso mismo, mucho menos miedo Y no porque creo que los hombres no puedan, sino porque han sido cohibidos durante mucho Claro, sí, tiempo, no, ¿no? estoy Por lo que totalmente de decíamos acuerdo. antes. Estoy totalmente de acuerdo. Ah. Pero por eso decirle a un hombre que tiene una luna muy sensible y que pues, va a tener que hacerse una deconstrucción bastante O depende importante. del hombre que te venga, ¿no? Bueno, También hay sí, muchos hombres que obviamente. hoy en día pues se han deconstruido o lo han intentado también, ¿no? Y cualquiera yo creo que tenga una luna muy sensible va a saber que tiene una luna muy sensible, Hombre, porque creo que es eso, evidente eso. claro, tú lo intentas ocultar, pero vives con ello. Y de, digamos, pacientes sin hacer nombres que te hayan dado mucho problema, ¿ha habido? En plan que tú digas, ya no sé cómo tratar a este paciente, que porque, no sé, igual quería saberlo todo, o te la ha montado parda, era muy escéptico y No, no la sé. verdad que la gente que se acerca a la astrología o que se acerca a que interpretes la carta astral de entrada quiere saber, ¿no? Y siempre hay un ámbito en el que es todo concordado y están de acuerdo y demás. Yo suelo dividir la lectura en varias sesiones. Ujú. Sí, porque creo que hay mucha información, que me gusta dar información para que esa persona tenga un buen conocimiento y dar también un margen de tiempo para que la gente procese lo que tú le cuentas. Ah, Para que haya ¿cuánto, también, cuánto tiempo necesitan, pues Débora? a mí me gusta por lo menos dejar una semana entre una sesión y otra. Para que vaya procesando todo. Claro, porque después se hace como una lectura un poco interpretativa conjunta de todo, pero primero hemos hablado, pues principalmente yo una sesión entera prácticamente se la dedico a la luna, que sería la parte La parte emocional. emocional es como Sí, la más importante. ¿Y sí. el ascendente qué importancia tiene? Porque no hemos hablado del El ascendente. ascendente tiene mucha importancia porque es como las experiencias de vida que van a llegar a esa persona. Ujú. Y es una energía que normalmente rechazas porque no suele estar asociada a, bueno, puede que tengas algún planeta en el ascendente o demás, pero es una energía que la persona rechaza.
el Pero ascendente en por sí lo que yo mismo. sabía, el ascendente representa como tu máscara social, como tú te quieres presentar delante de los demás, ¿no? Digamos que sí, que es como, Mm, como el ego, ¿no? De esa mm. persona. Y es lo que se interpreta también es el regente. Cada signo tiene un regente. Por ejemplo, Libra, su regente es Venus, Ah, ¿qué significa el regente? el regente del signo. ¿Y Digamos qué que es? cada planeta tiene un signo que lo regenta, que tiene esas características. Por Vale. ejemplo, Venus tiene muchas características de Libra, de la energía de Libra. Ujú. La energía de Libra tiene características del planeta de Venus. Entonces, para simplificarlo, perdona la terquedad mía, pero em, entonces un planeta regente es un planeta que comparte unas características con otro planeta. O no, Sí, no sé porque al si lo final pilla. los planetas tienen las características de los signos, pero Vale. digamos que son como una parte más energética sería el signo y los planetas serían más como los personajes en sí, Ujú. pero sí que tienen muchas características. ¿Cuál es, para ti también, cuál es el límite ético al ofrecer una lectura que puede condicionar la gestión emocional de una persona vulnerable, por ejemplo? Yo creo que bueno, eso depende también un poco de cada persona, de cada astrólogo incluso cuando estudiamos, ¿no? Hay una parte en la que se habla de no condicionar a la persona. Cuando se leen tránsitos, que es algo más predictivo, ¿no? De lo que puede ocurrir, siempre hay que dejar. Es que nosotros el libre albedrío contamos un montón con él, porque obviamente es que existe. Entonces, Sí, sí, no, sí. tú no puedes decirle a la persona, pues puedes decirle, por ejemplo, si va a tener un tránsito de Urano fuerte, pues que va a haber cambios en su vida, pero la gente, ¿pero qué me va a pasar? No tiene por qué ser nada malo, ¿no? Pues, por ejemplo, igual estás en tu trabajo atascado y Urano decide sacarte, porque igual tú por tus medios no eres capaz, pero es lo que la vida te está exigiendo, que Ujú. cambies. Y otra pregunta que me surgiría sería, ya que son estudios milenarios Ujú. y se han observado estos planetas hace milenios, pues puede también que cambien, ¿no? La disposición. Entonces se tengan que volver a restablecer pues los signos. De hecho hubo eso del Ofiuco, ¿no? Sí, De que... Ofiuco. Bueno, yo es que ahí ni siquiera me he informado Mm. y astrólogos más referentes a los que puedo Sí, de hecho se ha hablado recurrir una época y luego no ya le no se han dijo dado nada. demasiada importancia y tampoco, yo no le he hecho Porque mucho. yo creo que también la gente que se identificaba en un signo, con la llegada de este nuevo signo, era como, vale, tú hasta ahora has sido Géminis, ahora eres Tauro. En plan, la gente dice, a ver, no. También es una cuestión de identidad, ¿no? De que te has creado esta identidad desde pequeño también. Claro, y porque también uno quiere conferir y reducirlo todo a la mínima expresión y es un poco más amplio. No es que nosotros queramos tener manga ancha para que siempre cuadre todo, no, pero no es todo tan Te- reduccionista ni tan... Vale, pues mira, para quedarnos en lo simple también y volver un poco a dar las bases, ¿no? De todo esto, ¿no? Hemos hablado de qué significa cada, eh, ¿cómo se llaman? El aire, el fuego, Los elementos. cada elemento. ¿Qué significa cada elemento? En plan, ¿qué representa el aire? ¿Qué representa el fuego? ¿Qué representa el ¿Y agua? qué signos lo confieren? Exacto. Pues mira, por ejemplo, en el caso del aire, que sería lo que es el plano mental, es la energía de la mente, Ujú. ¿no? Un Son poco el Géminis, el Libra pensamiento, Libra y Acuario. y Acuario. Después estaría la tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio. Los materialistas, Claro, es un poco lo hedonistas. material, también es la naturaleza, ¿no? Un Ujú. poco Son todas los las cosas, calculadores, son sí, las más... cosas que tienen estructura, que son tangibles, que se pueden tocar, por eso también lo material, ¿no? Ujú. El Y, aire, por ejemplo, es un plano mucho más abstracto, mucho más mental. ajá. Y el agua en vez son sentimentales. El agua sería la emoción. A mí siempre me gusta decir, cuando lloras, ¿qué sale de tus ojos? Sale Pues agua, agua, ¿no? Sí, sale agua. realmente. Y salada. El mar, sale el mar de tus ojos. Sale agua. Y que serían Cáncer, Escorpio. Piscis y Escorpio. Eso es. Y ¿Y luego sería qué todo es lo falta? que es el plano emocional y... Si toda esta gente tiene la componente emocional mucho más desarrollada, ¿no? Bueno, todos tenemos todos, pero sí que que si tú Pero son tienes... muy metafóricos, ¿no? Es como el agua, que es un material dúctil, ¿no? Nos hemos dejado el fuego, que si no Sí, que se van a ahora lo decimos, enfadar. es decir, pero quiero decir que como es todo muy metafórico, ¿no? De que en plan el aire es todo lo que está es etéreo, ¿no? Es lo Ajá, que no se abstracto. toca, la tierra es lo más terrenal, para que os acordéis, lo estoy haciendo de solo por convención académica.
Y luego, pues el fuego son los que tienen mucha fuerza, Es la ¿no? Son energía de arranque, el inicio, eso Sagitario, por es ejemplo. Sagitario es muy evidente. el Aries. puñetazo encima de la mesa, el Sí, Fuego son Aries, Sagitario Sagitario y Leo. y Leo, eso es, sí. Es Eh, esa energía de inicio en el caso de Aries, por ejemplo, ¿no? sí, los Aries son El muy... parto, el nacimiento sería A eso, mí los Aries me la ponen muy energía nervioso, ¿eh? ariana, ¿no? Me ponen muy nervioso los Aries. Y Bueno, esto va por mi amigo que sabe que no está. Lo sé, es el amigo de mis reels, ¿no? El que me manda más reels. Pero es el tío que también que me inspiró bastante, ¿no? En hacer cosas diferentes. En plan, yo durante un tiempo estuve muy estancado, porque como tengo mucha influencia de cáncer, pues lo nuevo por muy Géminis que pueda ser también, lo nuevo realmente de primera me asusta. Luego ya una vez que tenga el cambio hecho o estoy en proceso de cambio, pues ya ahí me animo cuando mucho, ¿no? consigues pasarlo todo a algo familiar. Sí, probablemente, sí, probablemente. Entonces a mí esta persona Aries me ha ayudado mucho a dar el paso, ¿no? Porque viéndola a él dije, pues yo también lo puedo hacer, me ha Claro, inspirado mucho. Que no envidia, cuidado, sino que estima. Es decir, yo le claro. tengo mucha estima a esta gente, que también eso es otro error, ¿no? Mucha gente, es un consejo personal que quiero dar arriba más allá de la astrología. Lo de la envidia y la estima son dos cosas muy diferentes que te cambian literalmente el sentido de la vida. Hay mucha gente que va solo por envidia, que cuando ve otra persona hacer algo, en vez de alegrarse por sus logros, empieza a competir con él. Porque es una sociedad que nos ha acostumbrado a esto desde pequeños, en plan, ¿tú cuánto has sacado? Yo 8, yo 9, vale, yo soy mejor. Pues eso está muy mal, porque yo creo que la única competición que tenemos que tener es con nosotros mismos. Y a nivel astral, pues esto puede ser muy útil conocer las diferentes facetas emocionales de cada signo para que nos vayamos conociendo y para que entendamos por qué otros signos consiguen cosas que a nosotros nos gustaría conseguir. Y en vez de envidiarlo, estimarlo y empezar a preguntar cómo lo has hecho. Claro, es un poco lo que hablábamos. Al final en la carta están todos los signos, están todas las energías. Tú también tienes energía de Aries, tú también tienes energía de inicio. Lo que pasa es que si dentro de ese signo no tienes ningún planeta, te resulta más difícil conectarte. Puede que igual lo tengas en alguna casa, ¿no? Y tú digas, "Buah, pues yo, por ejemplo, en el ámbito de las tareas del hogar, de cómo me organizo el día, de cómo soy súper rápido, ágil, y noto que esa energía fluye un montón Pues igual es que tu casa 6 está en Aries, por ejemplo. Pero si no tienes ningún otro planeta más, va a ser un poco difícil que puedas llevarlo a otros ámbitos, pero está Mm. dentro de ti. Te digo, quizás los demás actúan como reflejo de alguna manera, ¿no? Como espejo. Cuando ves a alguien que tiene una componente que en ti está adormida o quizás que tú entiendes al nivel subconsciente que posees, pero que no, quizás hasta ahora no has tenido unas herramientas o las circunstancias que hayan hecho que se desarrolle. Y al ver otra persona que sí hace determinados actos que a ti te gustaría hacer o toma decisiones que tú no tomas, pues ya dices, pues igual yo me tengo que poner las pilas, ¿no? Sí, eso está súper guay verlo, por ejemplo, en las cartas compuestas, lo que hablábamos antes, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Pues siempre se va a buscar, por ejemplo, lo que he visto en varios casos, es si un chico tiene mucho agua y es muy emocional, siempre va a buscar chicas que sean igual, ¿no? Para que ese agua que él contiene por un montón de condicionamientos sociales y demás, de que no, pues los chicos no lloran y todas estas cosas, no ser tan emocionales y demás, pues va a vivir esa energía a través de la otra persona. Al final, Mm, todos son proyecciones, lo que Lanza hablábamos una antes, proyección, claro. y que nos buscamos para complementarnos de alguna manera no solamente lo que yo no tengo que me lo traiga el otro, sino lo que yo no soy capaz de vivir también lo vivo a través de la otra persona. Ay, qué bonito concepto este, ¿no? Sí, claro, eso en la Eso carta quizás opuesta se ve. sea la base del amor, de alguna manera, ¿no? Yo creo que la carta compuesta va a ser, va a ayudar un montón en terapias de pareja, veo ahí un futuro que... Es decir, a prescindir de que sea real o no, pues te obliga a tener que pensar en ciertos aspectos, con lo cual eso es lo bueno de la astrología de algún modo, ¿no? Que a prescindir de que seas escéptico o no, puedes aprovecharte los beneficios de algún modo. Claro, por ejemplo, está bien controlar un poco de esas energías, ¿no? Y saber que también aparte de las proyecciones y demás, pero hay energías igual quizás más duras, ¿no? Si el Marte de una persona está encima de su luna, de su parte emocional, pues la parte emocional de esa persona va como a activar un poco ese guerrero. Entonces, si tú, por ejemplo, en una relación de pareja, ¿no? Cuando te pones emocional a tu persona, le incita a mosquearse, ¿no? Bueno, pues si llegas a una terapia y un astrólogo te explica todo eso, igual después igual dices, wow, pues igual sí que es Era esto, verdad vale. que, ¿no? Igual aquí cambio un poco mi energía
Y aunque siga siendo un guerrero y aunque vea que esto, pero entiendo que es también su parte emocional, cómo se expresa o cómo lo expreso yo. Empiezas a detectar lo que podría ser tóxico, ¿no? Sí, De bueno, alguna manera. tóxicos, sí, comportamientos así que no, que pueden molestar al otro, incomodar al otro, hacerle. Bueno, Alba, pues ha sido fantástico. Tenemos que ir cerrando porque aquí en el estudio nos van a cerrar dentro ya. Así que, oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ti por Y invitarme. ¿quieres dar un poco, no sé, tus Instagram y tal, que cuánto cuestan tus servicios, cómo pueden Bueno, enterarse? me gusta más hablar con la gente y preguntarle un poco qué es lo que quiere, lo que necesita, más que lo que quiere, Vale, qué es lo que necesita. Y sí, se pueden poner en contacto conmigo por el Instagram, que es Platónica Plutónica, todo junto. Y por ahí en un DM hablamos y concretamos lo que haga falta. perfecto. Bueno, Alba, pues muchísimas gracias por tu presencia, ha sido un honor. Mm, Espero tenerte otra vez aquí en otro episodio. Muchas gracias. Y vosotros, os lo digo la enésima vez, seguirme si no lo hacéis, porque aquí hay un trabajo increíble, poco a poco estamos evolucionando, ya tenemos los cacharritos o juguetitos nuevos, como los he llamado Alba. Así que nada, ya os espero en el próximo episodio y nada, pues que tengáis un buen día, una buena noche cuando me estéis viendo y que vuestra vida vaya hacia lo mejor. Un besito.